Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz. Para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Hermanos, bienvenidos a esta continuación de este segmento que estamos viendo de los discípulos de Emaús. Ya hemos visto lo que fue el encuentro de Jesús con estos discípulos y también vimos el examen que Cristo le hace a estos discípulos de Emaús. Hemos visto ya del versículo de Lucas 24, versículo 13 al 24. Y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 25. Yo creo que aquí hay mucho de qué hablar, porque es lo primero que Cristo le dice a estos hombres después de escuchar el testimonio que ellos le dan. Vamos a ver la importancia que tiene tener una fe correcta. Y como este tema es un poco extenso para este versículo, lo voy a dividir en dos segmentos, en A y B. Entonces vamos a ver lo que fue la reprensión, que Cristo le da a estos discípulos. Hoy vamos a ver lo que debe hacer la palabra de Dios en nosotros cuando la escuchamos, cuando somos confrontados. Parte del cuidado que Dios tiene con sus hijos es la reprensión, y cuando nosotros malinterpretamos lo que dice la Biblia con respecto a Dios, entonces su palabra debe reprendernos a nosotros, o sea, debe corregirnos y mostrarnos el error que nosotros tenemos. Estos discípulos aplicaban la Biblia a su situación actual, como muchas personas hacen hoy día, y la tergiversan, y para su condición cultural y social en la que ellos vivían. La Biblia trasciende mucho más de un tiempo actual y de esta época. Se puede aplicar en muchas cosas, pero ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia siempre es espiritual. La transformación del creyente para la gloria de Dios. Ese fue el fin de la muerte y la resurrección de su Cristo, para llevarnos a Dios para su propia gloria. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un concepto equivocado de Dios? Nos va a llevar a tener una fe falsa. Entonces, creyendo que servimos, creyendo que seguimos, creyendo que obedecemos al Dios de los cielos. Pero realmente, si no conocemos lo que Dios ha revelado de Él correctamente, ¿cómo yo puedo tener una fe verdadera? La fe está puesta en lo que creo. Entonces, si lo que yo creo no es correcto, mi fe no es correcta. Mi fe no va a perdurar cuando vengan las pruebas, porque no conozco verdaderamente a Dios. Entonces, para yo tener fe, yo tengo que creer en el Dios de la Biblia como Él se ha revelado a mí, no como yo lo veo, sino como Él dijo que Él es. Entonces, leamos el versículo 24-25. Vamos a ver la reprensión de Jesús. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La falta de entendimiento no nos deja tener una fe verdadera. Este es el primer punto que vamos a ver. La falta de entendimiento no nos deja tener una fe verdadera. Vemos claramente a Jesús reprendiendo a estos discípulos por no creer en su palabra ni en el testimonio que las mujeres le habían dicho. No habían entendido y tenían una idea totalmente equivocada de lo que Cristo vino a hacer. Estos discípulos judíos, cuales eran fieles a Cristo, sus seguidores, quienes verdaderamente lo amaban, pero su entendimiento de la palabra no era correcto. Su fe no estaba basada en un entendimiento verdadero de Cristo, y se fueron a sus casas porque su fe era superficial. La fe solamente se sostiene
sobre la base, sobre el fundamento de la verdad enseñada en la palabra de Dios. Fuera de ahí no es fe, es superstición, es una creencia de una posibilidad. Yo debo tener fe en lo revelado por Dios y entender bien lo que ha sido revelado para yo tener una fe correcta. Cuando nosotros tenemos fe en algo que no es correcto, entonces mi fe no es correcta. Ni duradera, ni va a ser verdadera, ni va a resistir los problemas cuando vengan. Cuando tengo fe que, por ejemplo, mi mamá se va a sanar, esa fe no es correcta. Mi fe no está puesta en mí, en que yo tengo fe de que mi mamá se va a sanar si está enferma. Yo puedo tener un deseo de que ella se sane. Yo puedo orar por su sanación, pedirle a Dios, clamar a Dios, llorar delante de Dios, pero sabiendo y confiando en su voluntad. Y tener fe en Dios, que Él hará lo mejor para ti si tú eres su hijo. Si mi mamá no se sana y fallece, entonces yo no tuve fe suficiente. Mi fe no tuvo el poder de sanar a mi mamá porque la fe no tiene poder para sanar a nadie. Es Dios que sana, es Dios que mueve montañas por nuestra fe. Es Dios que lo hace. Y yo debo confiar en el dador de esa fe y descansar en su voluntad. Y yo le voy a poner un ejemplo de esto. En Daniel 3 nosotros vemos a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían fe en Dios cuando ellos no adoraron la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué significaba para ellos? Significaba muerte si ellos no hacían eso. Ellos iban a ser echados a un horno de fuego. Ellos aceptaron morir si era necesario en vez de doblar sus rodillas a esa estatua. Ellos sabían que Dios tenía el poder de librarlos de la muerte. Pero si aún no lo hacía, su fe no cambiaría. Eso le dijeron ellos a Nabucodonosor. Y Dios los libró de la muerte. Pero su fe estaba en Dios. Que pase lo que pase, que venga lo que venga. Ellos no pensaron que su fe lo iba a librar. Ellos confiaron en que Dios los podía librar. Y lo hizo. Pero asimismo, Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado y muchos de los apóstoles murieron, martirizados, porque no tuvieron fe, porque esa fue la voluntad de Dios para sus vidas y ellos lo aceptaron y confiaron en Dios. Otro punto que podemos ver es que la fe necesita estar basada en un conocimiento correcto de la palabra. Mira lo que dice la Biblia de tener la importancia de tener un conocimiento correcto y verdadero. Efesios 4 del 11 al 14 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error. Ver la importancia del fundamento que dejaron los apóstoles, la importancia de los profetas, la importancia de aquellos que llevan la palabra, de los pastores, de los maestros, es para capacitarnos a nosotros para la obra del ministerio, para que seamos edificados, para que podamos llegar a la unidad de la fe. El punto es que maduremos en la fe a través del conocimiento, porque cuando no lo hacemos, somos como niños inmaduros que somos llevados por cualquier viento de doctrina, porque no tenemos una buena base de aquello que nosotros creemos. De forma que sin conocimiento y que sin entendimiento de la palabra, entonces no podemos madurar. Cuando yo no he madurado en la fe, entonces soy como un niño espiritual. Y creyendo todo lo que se me enseña por televisión, en cualquier predicador,
cualquier cosa, todo de que mencionan Dios, yo digo, sí, ese hombre tiene que ser de Dios. Y no puedo discernir la verdad de la mentira. Estos hombres fueron sacudidos porque su conocimiento de Cristo era erróneo. Aún lo habían visto, lo habían oído, lo habían tocado, habían caminado con él por mucho tiempo. Al tener un concepto equivocado de lo que significa que su esperanza estaba en algo falso, el cual Dios no había prometido. El conocer a Cristo es como si uno lo hubiera visto con sus propios ojos y que el convencimiento que tenemos de Él es tan real que puedes ver a Jesús por quien realmente Él es. Así como Pablo cayó a los pies de Él después de verlo. Así debe ser de tan real el convencimiento que nosotros tenemos de Cristo. Mira lo que Cristo le dijo a Tomás en Juan 20:29. Porque me has visto, has creído. Dichosos dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Después de ver a Cristo resucitado, él estaba listo para dar su vida por Jesús. Rindió todo su corazón, rindió su pecado, sus deseos, sus anhelos, todos a los pies de Jesús, porque lo vio y creyó en él verdaderamente. Pero antes de ser Cristo, antes de ver a Cristo, ninguno de los discípulos creyó que él iba a resucitar, porque su fe no era todavía verdadera, porque su entendimiento de lo que Jesús le había enseñado no era correcto. Entonces ellos no podían dar ese fruto todavía. No podían dar su vida por Cristo todavía porque no le conocían. ¿Y por qué yo digo esto? Porque una fe verdadera resiste las pruebas. Cuando yo tengo una fe en Cristo de verdad, yo resisto las pruebas. Ese es el tercer punto que vamos a ver. Yo puedo tener fe en Cristo sin entender quién Él es realmente, pero esa fe no va a perdurar, no me va a cambiar, no me va a transformar. Y cuando vengan las pruebas y cuando vengan los problemas, yo no voy a aguantar esas pruebas y esos problemas. Mira lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, tú ves como la prueba es lo que forja tu fe. Entonces nuestra fe va a ser probada constantemente para llevarnos a crecer como Cristo. Si mi fe no es probada, entonces yo no puedo saber si mi fe es verdadera. Entonces Dios va a probar mi fe para que yo me dé cuenta de dónde yo estoy delante de Él. La fe de estos discípulos había sido probada. ¿Para qué? Para forjarlos a la imagen de Dios, para llevarlos al conocimiento de la falta de entendimiento que ellos tenían. La palabra de Dios, cuando la escuchamos, cuando la creemos verdaderamente, debe llegar a lo más profundo de nuestro ser y producir un cambio. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué pasa si mi entendimiento de la palabra no es correcto? No va a discernir mis pensamientos ni las intenciones de mi corazón. Y si esto no ocurre, no habrá confrontación de mi pecado y no habrá arrepentimiento y no habrá un cambio genuino. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ir a una iglesia en la cual la predicación de la palabra solamente me hace sentir bien, a gusto, feliz, contento, y mi vida no cambia? No estoy siendo confrontado, transformado y todo sigue igual. Entonces la tendencia el día de hoy es dar sermones para vivir mejor,
más felices, sin ningún tipo de confrontación del pecado, cuando es la confrontación del pecado lo que te transforma y te da la felicidad y el gozo que tiene de vivir una vida recta delante de Dios. Eso solamente crea iglesias débiles, con poco entendimiento de la palabra y con una fe débil, y eventualmente perecen esas iglesias. Si la palabra a mí no me está confrontando la iglesia que yo voy, hay dos cosas. O tengo que revisar la iglesia donde estoy yendo, la doctrina, lo que me está enseñando la palabra, lo que me están enseñando. O yo tengo que revisar mi corazón a ver si no estoy escuchando. Su fe en Cristo de estos discípulos estaba en el lugar equivocado. Y su creencia de lo que Cristo vino a hacer estaba equivocado. Y Cristo los reprende y le dice, oh insensatos y tardos para creer. En otras palabras, Cristo le decía anoetos, que es la palabra en griego que significa a o sin, y noeio, que significa pensar. Cristo lo que está diciendo a ellos cuando le dijo insensatos es, no están pensando, no están analizando con una lógica apropiada. Entonces vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, decimos amén, que estamos de acuerdo con lo predicado, pero no venimos continuamente a rendir nuestra vida delante de Dios y persistimos en muchos pecados que nos apartan de Dios. Esto es ser insensatos. Bueno, voy a dejar esta parte aquí y continuaremos con la parte B de este segmento. Que Dios les bendiga y los guarde y que permitan que puedan continuar viviendo por su palabra. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.